Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros legisladores. El acuerdo que hoy se pone a consideración a este pleno, la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos que rige la actuación de la Cámara de Diputados como jurado de procedencia para conocer los dictámenes o resolutivos emitidos por la sección instructora en los expedientes substanciados durante el tercer año de la 64 legislatura, es un acuerdo que fue votado en contra por el grupo parlamentario a la hora de plasmar mi firma, en virtud de que consideramos que este acuerdo no atiende lo establecido en el reglamento para la contingencia sanitaria que debiera de observarse para la discusión y votación de los asuntos que se debe de conocer en esta soberanía. Desde el grupo parlamentario del PRD sostenemos que para podernos erigir en jurado de procedencia, se debería también convocar a una sesión presencial por un principio de transparencia, exhaustividad y certeza jurídica. De igual forma, sostenemos que la discusión debiera darse conforme al artículo 104 del reglamento de la Cámara de Diputados y del artículo 13 del reglamento para la contingencia sanitaria, donde debiera de presentarse posicionamientos de los grupos parlamentarios y no solo intervenciones en favor o en contra. Pido a la presidencia me conceda que puedan leer los dos artículos, diputada Sauri. Con mucho gusto, diputada Juárez Piña. Solicito atentamente a la Secretaría proceda a dar lectura a los dos artículos solicitados por la diputada Juárez Piña. El 104 y el 13. Diputada Juárez Piña, ¿es tan amable de repetirlos? Está muy bien. El artículo 104 del reglamento de la Cámara de Diputados y el artículo 13 del reglamento para la contingencia sanitaria. Gracias, diputada. A ver, la Secretaría está lista. Primero 104 de reglamento. De reglamento ordinario. Y después el 13 del reglamento para la contingencia sanitaria. Con gusto, diputada. Presidenta. Artículo 104. Las discusiones en lo general de los dictámenes con proyecto de ley o de decreto se sujetarán a lo siguiente. 1. Se discutirán y votarán en lo general y después en lo particular. 2. El presidente de la Junta Directiva podrá exponer los fundamentos del dictamen hasta por 10 minutos. Si declina hacerlo, podrá fundamentarlo un integrante nombrado por la mayoría de la comisión correspondiente. Tercero, si hubiera voto particular, su autor o uno de sus autores podrán exponer los motivos y el contenido del mismo hasta por 5 minutos, siempre que se deseche el dictamen aprobado por la comisión. Cuarto, un integrante de cada grupo, en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en la Cámara, y un diputado o diputada independiente propuesto entre ellos, podrá disponer de hasta 5 minutos para exponer su postura. En caso de que el dictamen a discusión haya sido aprobado de forma unánime por la comisión dictaminadora, la mesa directiva, previo acuerdo con la Junta de Coordinación Política, podrá instruir que se elija un solo orador que exponga la postura integral del dictamen con proyecto de ley o de decreto que se sujeta a discusión en lo general. Lo anterior, sin detrimento de que algún diputado o diputada quiera hacer uso de la palabra respecto al dictamen con proyecto de ley o de decreto sujeto a discusión en lo general. Quinto, a continuación, el presidente formulará una lista de oradores en contra y otra a favor. Sexto, los oradores hablarán alternadamente
en contra y a favor, hasta por 5 minutos, comenzando por el primero de la lista de intervenciones en contra. Séptimo, una vez que hayan intervenido hasta 6 oradores en contra y hasta 6 a favor, el presidente preguntará si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Después de leer la lista de los oradores aún inscritos en ambos sentidos, si la respuesta fuera negativa, continuará la discusión, solo si hubiera oradores inscritos, pero el presidente repetirá la pregunta cuando hubieran intervenido 3 oradores más de cada lista, y así en lo sucesivo. Si el Pleno decide que se encuentra suficientemente discutido, el presidente anunciará el inicio de la votación nominal. 8. Cuando en las listas a las que se hace referencia la fracción quinta de este artículo se inscriban oradores únicamente para argumentar en un solo sentido, ya sea a favor o en contra, se admitirán hasta 3 oradores que podrán hablar hasta por 5 minutos, y agotada esa ronda, el presidente preguntará si el asunto se encuentra suficientemente discutido. 9. Cada vez que se pregunte al Pleno si el punto está suficientemente discutido, el presidente leerá la lista de las diputadas y de los diputados que hayan solicitado la palabra. 10. Si el orador no se encuentra en el salón de sesiones, perderá su turno. 11. Cuando ninguna diputada o diputado pida la palabra para argumentar a favor o en contra del dictamen a discusión, y una vez que algún integrante de la comisión explique los motivos que ésta tuvo para dictaminar, se procederá a la votación nominal. Y 12. Cuando el titular de alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal sea invitado a la discusión de un asunto de su competencia, se le concederá hasta el mismo tiempo que a los integrantes de la Cámara. A continuación, por favor, secretaria, proceda a dar lectura al artículo 13 del reglamento de la contingencia. Con todo gusto. Artículo 13. La discusión y votación de los asuntos en el Pleno se regirá bajo el siguiente procedimiento. A. Todos los proyectos de ley o de decreto que consten de un solo artículo se podrán discutir y votar en lo general y en lo particular en un solo acto. B. La presidencia de la comisión dictaminadora o quien dicho órgano determine tendrá el uso de la palabra para fundamentar el proyecto hasta por 5 minutos. C. La fijación de postura de cada uno de los grupos parlamentarios en cada asunto será hasta por 5 minutos, en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en la Cámara. El plazo para registrar reservas se cerrará cuando concluya la fijación de posturas por los grupos parlamentarios. En esta etapa no habrá moción de pregunta al orador. En caso de que la diputada o diputado no se encuentre físicamente en el salón de sesiones, la reserva que presente deberá ser firmada por el coordinador o quien designe para tal efecto. D. Concluida la fijación de posturas, se abrirá la discusión, en lo general, con intervenciones alternadas, hasta con 6 oradores en contra y 6 a favor, procurando incluir a todos los grupos parlamentarios. En caso de haber más oradores registrados, se consultará a la Asamblea en votación económica si se considera suficientemente discutido el asunto. Si la Asamblea lo autoriza, se abrirán hasta 2 rondas de 3 oradores en contra y 3 a favor. La mesa directiva determinará el número de preguntas que se puede realizar al orador. Si en alguno de los proyectos a discusión se registran reservas, la presidenta hará el anuncio en el momento procesal oportuno y se procederá de la siguiente forma. Se dará la palabra al proponente de la reserva hasta por 5 minutos para exponer las razones que la sustenten. 2. Concluida esta intervención,
se consultará a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva. Si se admite, pasará a discusión. Si se desecha, el artículo reservado se votará en términos del dictamen. 3. En la discusión de la reserva podrán hacer uso de la palabra 3 oradores en contra y 3 a favor hasta por 5 minutos. En caso de haber más oradores registrados, se consultará a la Asamblea si la reserva está suficientemente discutida. Si la Asamblea la autoriza, se abrirán hasta 2 rondas de 2 oradores en contra y 2 a favor. La mesa directiva determinará el número de preguntas que se puede realizar al orador. 4. Concluida la discusión de la reserva, se consultará a la Asamblea en votación económica si se acepta la misma. En caso afirmativo, se incorporará la reserva al texto del dictamen para su votación en lo particular. Si no se acepta, se desechará y el artículo se votará en los términos del dictamen. F. En caso de que se abra discusión un acuerdo de órganos de gobierno y en algún punto de acuerdo, el debate de los mismos se realizará conforme al artículo 113 del reglamento de la Cámara de Diputados y posteriormente se someterán a votación. G. La mesa directiva podrá acordar la modalidad de debate específicos para algún tema en particular. 2. En la discusión, en lo general y en lo particular de los asuntos, podrán presentarse las mociones a que se refiere el artículo 114 del reglamento de la Cámara de Diputados. 3. La presidencia de la mesa directiva instruirá que todas las intervenciones y discursos que se remitan por escrito sean integrados sin excepción al diario de los debates de la sesión. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Adelante, diputada Juárez Piña. Gracias, Presidenta. Como pueden observar en el acuerdo que tenemos hoy a discusión, no observa lo que establece los artículos que se han leído. En ese sentido, nos parece entonces que, sin duda alguna, esto violenta el proceso legislativo que debemos de observar y más en un asunto de esta trascendencia. Cabe mencionar que en distintos momentos, en distintas legislaturas, sí se ha observado la aplicación de estos artículos. Es en el caso del desafuero del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, del exdiputado René Bejarano, de Rosario Robles, de Lucero Sánchez, diputada local de Sinaloa. Y esto además nos lleva a preguntarnos por qué tanta prisa en desahogar este caso en particular que tiene que ver con el gobernador de Tamaulipas. Y por qué también preguntarnos, han olvidado el caso del diputado Mauricio Toledo, en donde es evidente que Morena no quiere perder la alianza con el Partido del Trabajo. De tal manera que no hay duda de que Morena y López Obrador están utilizando a la sección instructora y su mayoría en esta Cámara de Diputados, no para que se haga justicia, sino que ésta sea selectiva y usarla con fines electorales, persiguiendo a sus opositores. Es cuanto, Presidenta.